Saludos mis apreciados hermanos, la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Cristo Jesús sea abundantemente en cada uno de ustedes. Alabo al Señor por el privilegio de estar con ustedes y compartir una vez más la poderosa palabra de nuestro Dios. En esta hora quiero compartir el tema Elías y la pelea del siglo. Y para ello, pues deseo que me acompañe yendo a las Escrituras, al primer libro de Reyes, el capítulo 18, del verso 36 en adelante, que nos dice de la siguiente manera: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Esta situación, mis amados hermanos, que se registra aquí en este primer libro de Reyes, era una situación muy crítica. Por lo tanto, en medio de esta grande crisis se necesitaba un gran milagro. La situación lo demandaba. Debía de ser la intervención de Dios sobrenatural, una intervención que sobrepasara las leyes de la naturaleza. Este milagro que se necesitaba debía de ser un milagro impresionante, si no Elías estaría muerto y consecuentemente el pueblo de Israel continuaría en la idolatría. Permítame hablar un poco del contexto de esta historia. Los reyes que estaban a cargo del pueblo de Israel eran dos personas, era un matrimonio compuesto por Acab y por Jezabel. Tanto el uno como el otro eran malos. Creo que uno era más malo que otro. Desviaron Acab y Jezabel al pueblo de Israel. La maldad de Acab era superada por la maldad de su esposa. Era como lo que nosotros decimos tal para cual. Ellos destilaban maldad, transpiraban iniquidad. Dios entonces tuvo que enviar una sequía durante muchos años, y esta sequía era una bofetada para la creencia popular en aquella época de Baal, que era considerado el dios de la lluvia. Entonces, por mandato de Jehová, Elías convoca al pueblo de Israel en el monte Carmelo. Si esto lo ponemos en términos boxísticos, podríamos ver a Elías en una esquina. Elías estaba solo y en la otra esquina estaban 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, es decir, 850 falsos profetas se iban a enfrentar a un solo profeta de Jehová llamado Elías. Si en esa época hubiesen habido apuestas, indudablemente
que las apuestas sobrepasaban a favor de los profetas de Baal y de Aserá. Solamente estaba Elías. Bueno, Elías entonces va a proponer que este duelo sea una confrontación de dioses, que la pelea sea entre los dioses, entre Jehová, Baal y Aserá. Baal, por cierto, era considerado no solamente el dios de la lluvia, era considerado el dios del trueno, era también considerado, mis amados hermanos, como el dios de las tormentas. El dios que respondiera por fuego, ese sería el Dios que el pueblo de Israel debía de adorar. Elías entonces hace la propuesta y por ende Elías también le concede a los profetas de Baal empezar primero. Vamos a encontrar nosotros en esta historia que estos profetas de Baal hicieron una larga oración. Si usted me permite leer, por favor, desde el verso 25, capítulo 18 de este primer libro de Reyes. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, dos dioses, Baal y Aserá, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ni voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Esta oración de los profetas de Baal y los profetas de Aserá fue una larga oración. Empezaron muy temprano por la mañana, llegaron al mediodía y continuaron hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, es decir, aproximadamente 9 horas de oración. Podríamos decir que ellos oraron casi todo el día, pero ni siquiera una gota de lluvia, ni una chispa de fuego cayó. Elías era solamente uno en contra de estos profetas. Ahora, ¿cómo fue la oración de Elías? La oración de Elías, que la encontramos registrada en este capítulo 18, en el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Es interesante, mis amados hermanos, pues toda esta historia es realizada porque Dios se lo había ordenado al profeta Elías. Su oración fue corta, pero la oración de Elías fue una oración específica y también fue una oración con propósito. En primer lugar, permítame mencionarle que esta oración, ¿verdad?, fue una oración basada en hechos redentores de Dios en el pasado. Elías dice: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Elías le está recordando a Jehová hechos redentores en el pasado. Hechos redentores de Dios para con Abraham, que siendo idólatra lo llamó de Ur de los Caldeos. La gracia de Dios para con Isaac, la gracia de Dios para con Israel. Es una oración basada en hechos redentores, en el ayer y en el presente también, porque Elías le dice que sea manifiesto también que yo soy tu siervo. También esta oración le está trayendo a la memoria de Jehová que toda esta confrontación en el Monte Carmelo estaba dentro de su voluntad, que no era Elías quien había hecho esta convocación, sino que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, esta oración de Elías es una oración que está enmarcada dentro de la voluntad de Dios. No fue el deseo de Elías, no fue el plan de Elías, fue el propósito de Dios. Y eso Elías se lo recuerda a Dios. Dios, esta confrontación es porque tú la ordenaste. Yo he hecho exactamente lo que tu palabra ha dicho. Es una oración donde Elías se ajusta a el mandato del Señor. Luego Elías le dice: Jehová, respóndeme Jehová, para que este pueblo reconozca que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fue una oración específica, fue una oración corta. A veces pensamos que por lo larga de nuestras oraciones ellas serán escuchadas. De hecho, el Señor Jesús nos advirtió al respecto de que no pensemos de que por nuestra palabrería, que por lo larga de nuestras oraciones, ellas serán escuchadas. La oración de Elías estuvo enmarcada dentro de la voluntad de Dios, pero esta oración también tenía como propósito que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando nuestras oraciones, mis amados hermanos, son cortas, cuando nuestras oraciones son específicas, cuando nuestras oraciones tienen un propósito, cuando en nuestras oraciones traemos a colación los hechos redentores de Dios en el pasado, no solamente en el pasado remoto, sino en el pasado inmediato, lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando la oración busca que el nombre de Dios sea glorificado, esa oración será contestada, indudablemente que será contestada, porque nuestro Dios nos pide
que nos acerquemos a Él confiadamente, que por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Él. Entonces, ¿qué pasó, mis amados hermanos? Cayó fuego de Jehová, y ese fuego de Jehová consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces Elías dijo que prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y viendo todo este milagro, toda esta intervención sobrenatural de Dios, viendo aquello, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Este Dios, mis amados hermanos, del cual hemos venido hablando en toda esta serie sobre las oraciones en las Escrituras. Vimos la oración de Eliezer, la oración de Jacob, la oración de Ana y la oración de Jabes, la oración de Salomón, la oración de David, y ahora al ver la oración de Elías encontramos un denominador común, que Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración. Todas estas oraciones fueron hechas en épocas de crisis. Entonces la crisis debe de llevarnos no a la angustia, a la desesperación, sino más bien a derramar nuestra alma delante del Señor. Si usted en estos momentos, mis amados hermanos, mi amado amigo, está pasando por una crisis, ya sea una crisis de salud, una crisis familiar, una crisis económica, una crisis laboral, el Dios que respondió por fuego, el Dios que abrió la matriz de Ana, el Dios que bendijo a Jefté, bendijo a Gedeón, que bendijo a Jabes, que bendijo a Eliezer, ese mismo Dios te hace la invitación: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Permítame cerrar este tiempo con una palabra de oración. No sé su situación, pero voy a orar por su situación, sabiendo que Dios conoce la situación que usted está viviendo y que Él no fallará en responder. Padre, en esta hora venimos ante ti para adorarte, para bendecirte, para recordar tus hechos salvíficos en el pasado a favor nuestro. Y no solamente desde el momento en que te conocimos, sino desde el momento en que nuestros ojos vieron la luz al nacer. Desde allí tú has estado con nosotros, aunque no hemos percibido tu presencia, pero tú estás con nosotros. Tú estás con esa madre angustiada por la situación de su hijo cautivo por las drogas. Tú estás a favor de ese padre, de esa madre que lucha contra la enfermedad incurable, ya sea
personal o de uno de sus hijos. Tú estás allí para intervenir, para obrar espectacularmente, impresionantemente. Tú estás allí en medio de esa crisis familiar, de esa crisis económica. Oramos por cada una de las necesidades de los hermanos que están viendo o verán este mensaje, este sencillo mensaje. Mensaje que tiene como finalidad que tu iglesia sea edificada. No usamos este medio como un escenario para publicidad. No usamos esta red para hablar de nosotros o autopromocionarnos. Tú eres el que pesa los espíritus. Y lo hago porque yo fui llamado por ti a predicar el Evangelio. Y aún por medio de estas redes sociales debo de predicar tu palabra. Interven a favor de cada persona que necesita tu maravillosa intervención, amado Dios. En Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias, sabiendo que lo hiciste. Amén, amén. Amados, por este medio ustedes pueden hacernos llegar su petición de oración, y gustosamente en nuestros tiempos devocionales estaremos orando por ustedes. Si esta meditación sencilla le ha edificado, yo creo que las meditaciones entre más sencillas, las predicaciones entre más sencillas son más edificantes resultan. Compártala con sus amigos, con sus familiares, y de esa forma pues la palabra de nuestro Dios corre y esa palabra es glorificada. Muchas gracias por su atención. Ore por este humilde servidor, José Pisa. Hasta una próxima oportunidad, si nuestro buen Dios así lo permite. Un abrazo a todos, que tengan un excelente día. Dios les continúe bendiciendo.